yo te aseguro a ti que si los haitianos, las haitianas, tuvieran el físico que tiene la venezolana, nosotros fuéramos más consecuentes. Sí, sí, porque las venezolanas vienen aquí, se quedan sin papeles y aquí la emplean. Y a nadie le molesta una venezolana. No sé a usted, pero a nadie le molesta una venezolana. No, es que es tan buena. Vamos a estar claros. No es mentira. Yo no lo quería decir. No es mentira. Hay un problema de racismo también. No es mentira. Como yo le decía ahorita a Luis, es que no le mismo con un jefe, o que le diga, jefecito. No. Bueno, pero eso mismo es. Eso mismo es. ¿Qué es lo que pasa? Que no se puede decir eso. No se puede decir que República Dominicana tiene racismo. No, aquí hay racismo. Aquí hay racismo y clasismo también. Sí, pero también, clasismo también. También hay un aquí tema a un hombre de color le da brega desarrollarse más que a un rubio con los ojos azules. Pero claro. Es verdad, es cierto. Pero claro, hermano. Hay un tema, Luisín, también, que además de la historia que tenemos con Haití, como usted habló también de Duarte y todo, a diferencia de los haitianos, los venezolanos que vienen aquí, vienen en pro de nacionalizarse, pagar impuestos y trabajar y superarse. Los haitianos, por ejemplo, salen desesperados los dos de su país. Sí, pero vienen con mente diferente. Maduro es más malo que el presidente de Haití. Pero vienen con mente diferente. Seguro. Porque, por ejemplo, cuando... No, pero el haitiano viene como obrero. El haitiano viene, bueno, cruzan un grupo de delincuentes, como siempre. Sí, igual venezolanos y colombianos cruzan delincuentes. Sí, pero el haitiano viene a buscar comida, a buscar mejor vida. A buscar mejor vida. Y aunque se oiga feo lo que yo voy a decir, el haitiano es menos delincuente que el dominicano. Y paso a explicar. Un dominicano emigra a un país vecino, específicamente Estados Unidos, y por su afán de progresar, de echar para adelante, se mete en vuelta que a veces lo lleva a la cárcel o a delinquir. Porque no salen a buscar comida. No salen a buscar el cuarto. haitiano se conforma con buscarle la comida a sus hijos. Más nada. Y un ranchito donde vivir, donde pone la cabeza. Y donde llueva. Y donde ellos puedan sembrar. Son buenos para hacer negocio porque ellos pagan. Los haitianos pagan a tiempo. Bueno, pregúntale a los colmaderos si los haitianos pagan. Pregúntale a los colmaderos que le fían. Y en las construcciones. Pregúntale. Y han sido abusados porque muchos de esos ingenieros constructores aprovechan y ya el día que tienen que pagarle, llaman a la inmigración para que se lo lleven preso, para evitar pagarle una quincena. Dicen que no hay racismo. Es una parte que deben de mejorar. Yo quiero que me diga alguien a mí en este país, si es lo mismo que te digan, te busca una venezolana que te busca una haitiana. Claro que lo hay. Yo quiero que tú me digas que tu hijo llega a la casa. Si los haitianos fueran es feo esto que voy a decir. Usted llega a su casa y le pregunta al hijo, cuéntame de ti, tipo, tengo amores con una haitiana. Una haitiana, ¿y dónde tú encontraste? Pero tú eres loco. Tú le preguntas, tengo amores con una venezolana. No me digas.